El miércoles pasado la pastora trajo una palabra muy tremenda y hablaba de las tormentas. Y en medio de las tormentas, ella dijo un nombre, Euroclidón. Y de ese nombre nace la prédica. Ya venía desde el lunes estando algo, y cuando ella predicó acerca de los vientos, de las tormentas, yo los quiero llevar aún ahora más allá. Y yo quiero que usted ponga toda su atención, porque hay veces creemos que al llegar al Evangelio todo tiene que estar a color de rosas, todo tiene que estar perfecto. Y realmente esa no es la realidad. Nos han vendido a veces la idea de que nos dicen, no, cuando tú llegas a la iglesia todo va a estar bien, todo te va a ir bien, y allí hay veces donde las cosas más se ponen difíciles, más se apretan, y nos preguntamos, pero ¿por qué? Si antes era un bandido, si antes hacía lo malo y me iba bien, ahora que estoy buscando a Dios se me está poniendo las cosas difíciles. Pero yo quiero que usted entienda algo. Voy a poner un fundamento, y después de ese fundamento ustedes me van a ir entendiendo hacia dónde vamos. Cuando hablamos en el Evangelio, vamos a poner un nombre. Ese nombre se llama Pablo. ¿Cuántos han escuchado acerca del apóstol Pablo? Que antes ese hombre era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y este hombre, en medio de la persecución a la iglesia, el hombre provocó mucha maldad, mucho daño. De hecho, dice que él estuvo incluso en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado. Pero el impacto que yo creo que en el espíritu de Pablo quedó marcado, porque mire esto, iglesia, muchos de nosotros vimos a gente en la iglesia siendo cristianos y vimos acciones de ellos que nos marcaron y nos impactaron. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén? Usted no era cristiano, pero usted vio a esa persona que era cristiana y hizo algo que a usted le impactó. Esto mismo sucedió con Pablo. Pablo, en ese momento que está viendo a Esteban está diciendo unas palabras tremendas en donde dice, veo los cielos abiertos y veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Y eso era porque tenía totalmente los cielos abiertos. Mire, lo voy a ir llevando para que usted vea que cuando Dios te llama y te toma, Él va a hacer contigo conforme lo que tú quieras. Y ojo lo que le voy a decir, vas a perder aún todo, pero Dios va a guardar el propósito que está en ti hasta que se cumpla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando vimos entonces la vida de Pablo, vemos a un Pablo entonces que está impactado por lo que está viendo de Esteban. El hombre sigue hasta que el hombre camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Y dice que el hombre cayó a tierra, perdió la vista y se le dio una instrucción. ¿Por qué Pablo en ese momento es tomado? Porque él mismo dijo, Señor, dime. Porque nadie puede decirle Señor a Jesús a menos que se le sea revelado. Y este hombre cuando dice estas palabras, empieza su proceso. Diga, su proceso. Vuelvo a decir, diga, su proceso. Entonces, es como decir, cuando usted llegó a la iglesia y alguien hizo una oración de fe, usted la creyó, usted la confesó, declaró que Jesús era su Señor, y allí empezó su proceso. Empieza un proceso en el que usted va a ser llevado por un camino de momentos, como diríamos en lo natural, es como un roller coaster, que cuando usted va subiendo, usted va feliz, porque eso va suavecito, pero que cuando viene la caída, ahí todo el mundo grita, ahí todo el mundo se le tuerce la cara, ahí todo el mundo hasta vomita de todas las cosas que tiene que vivir en esa presión. Y eso básicamente fue lo que le empezó a suceder a Pablo. Pero para llevarlo más en el contexto, estoy poniendo el fundamento, porque quiero llevarlos al punto bien clave, bien clave. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la historia de este hombre, estamos viendo cosas espectaculares. Seguimos viendo que luego Pablo está tratando de encajar dentro del grupo y no encaja. Todo el mundo le tiene miedo. ¿Cuántos de nosotros que llega alguien a la iglesia, recibe al Señor, pero anda todo tatuado hasta en la cara, usted lo ve y usted dice, no, a este de lejos?
Bueno, así más o menos le pasaba a Pablo. Pablo era un hombre que lo veían y lo veían con recelo porque sabían que había matado a mucha gente. Y a muchos de nosotros, algunos nos conocen. Por eso es que hay veces cuando llegamos a la iglesia hay gente que mira a otro y dice, no, pero ese yo lo conozco, yo sé que, ese era un matón, ese era un bandido, ese era un borracho, ese era un drogadicto. Y empiezan a ponerle etiqueta, pero no saben que cuando ha llegado a los pies del Señor, el Señor empieza a hacer una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que este es el comienzo. Nadie puede recibir una transformación si no es por la gracia del Espíritu Santo que da el don de la salvación. Entonces, cuando entendemos esto, empezamos el proceso. Pablo pasa su proceso, 14 años buscando, yendo, viniendo, llega a decir estas palabras: todo lo que he aprendido lo tengo por basura. O sea, el hombre había estado a los pies de Gamaliel, había hecho un estudio maravilloso, sabía en cuanto a la ley, sabía en cuanto a leyes romanas, leyes griegas. El hombre era un erudito, era un hombre docto. Y todo esto fue llevando a Pablo a entrar en el proceso. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque todo esto, usted y yo tenemos que entender que en la vida del cristiano no es pelar mandarinas, ¿verdad? Que es algo más y que en el proceso debemos aprender. Vemos que Pablo escuchó de la historia, escuchen esto, escuchó de la historia donde Jesús acalló el viento, cuando hubo aquella tormenta de la cual la pastora hablaba. Y esa tormenta hablaba de unos vientos que se provocan justamente en esta temporada, casi entrando al invierno. Entonces, cuando estamos viendo todas estas cosas que en lo natural están representando algo para nosotros en lo espiritual, debemos ponerle atención. Y vemos entonces que a Pablo tuvo que haberle llegado esa vez en donde dice, wow, esta tormenta la clamó el Señor, la paró el Señor, porque el Señor, y decía la pastora, en esa tormenta todos quedaron dentro de la barca. Diga, todos quedaron dentro de la barca. O sea, que en otras palabras todos quedaron a salvo cuando el Señor dijo a la tempestad, calla, ¿verdad? Y después vemos y seguimos viendo que se desarrolla entonces más adelante. Y ahora, poniendo esta base como ejemplo, quiero llevarlos ustedes a esta historia. El viento Euroclidón lo habla en Hechos, en Hechos 27, verso 14. No se los di a los muchachos, pero vamos a estar básicamente en el libro de los Hechos. Y vamos a estar ahí manejándolo. Busquen el 27, porque yo quiero que ustedes lo vean. Y habla acerca, dice, pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La palabra Euroclidón es una composición de dos letras, de dos palabras. Euros, que quiere decir viento del este, y Cludón, que dice oleaje violento o mar embravecido. Imagínese un viento y un oleaje, todo junto, y provoca todo esto. Esto es para que usted vea que muchas veces nosotros decimos, uy, es que hay viento fuerte, pero también hay veces decimos, este viento está suave. Pero usted no va a saber de dónde viene el viento hasta que usted no lo discierna en el espíritu. Y mire lo que le voy a decir. Todos estos vientos venían del sur. Y por eso lo que le quiero llevar hoy es esto. No todo viento, escuchen bien, no todo viento es favorable y tampoco viene de Dios. No todo viento. En otras palabras, no todas las situaciones que nosotros tenemos provienen de Dios. Estoy hablando del viento como una situación de calamidad que nos pueda estar pasando en la vida. Entonces, no todo viento, porque hay unos vientos suaves que usted dice, no, esta la paso, esta la hago, con esta se pone más fuerte, y empezamos a ver que en la tormenta de los apóstoles quedaron en la barca, no hubo problema, pero en la que Pablo tuvo que pasar fue más difícil. Entonces, vemos a un Pablo luego haciendo tantas cosas que yo lo quiero ir llevando poco a poco a lo que usted va a tener que enfrentarse. ¿Qué es lo que también debemos entender? Cuando no entendemos cuáles son los vientos, vamos a ignorar la voz de Dios. No vamos a saber. Ignorar la voz de Dios es lo peor que nos puede pasar. Y Dios no siempre evita las tormentas, pero sí preserva a los suyos y a su propósito. ¿Qué es lo que hace Dios? Diga, no evita las tormentas.
Vamos, dígalo, no evita las tormentas. Las tormentas van a venir y Dios va a estar ahí con nosotros. No dude en eso. En medio de esto se revela también algo muy importante. Cuando Pablo está viviendo este momento, estamos viendo a un hombre que entiende su llamado, pero que está dispuesto a no retroceder. Cuando tú y yo fuimos llamados en el Evangelio, no somos de los que retrocedemos, dice la palabra. Dice, aquel que retrocede no agradará mi alma, dice el Padre. Entonces, nosotros somos una generación que luego de haber entrado, de haber sido tomado, no podemos ir atrás. Ir atrás es la muerte. Ir atrás es la muerte. Y muchas veces no lo entendemos. Mire lo que les voy a contar. Les voy a contar la historia de un piloto brasileño, mientras voy relacionando con esto. La historia de un hombre brasileño que en el año 2023 su avión cayó, de alguna manera el motor falló y el hombre cae en la selva amazónica. En esa selva él estaba a punto de llegar a un lugar y la gasolina, o no sé qué fue lo que le pasó, el caso es que el hombre cae en la selva. El hombre duró 33 días en la selva. Y durante esos 33 días cayó en una temporada como esta, en el cual en esa selva llueve todos los días. Y la oración de este hombre era, Señor, para la lluvia. Señor, para la lluvia. Y él seguía moviéndose, seguía alimentándose con lo que conseguía en la selva. Y allí fue llegando, hasta que consiguió que había un lugar que parecía que había comenzado un riachuelo y se había convertido en un río. Y luego de unas horas del hombre pernoctar ahí, estuvo todos esos días durmiendo en lo mojado y esperando que Dios parara la lluvia. Él se estaba dirigiendo con un celular hasta que el celular se le acabó y llegó justo al lugar donde estaba. Y este hombre allí le dice, Señor, por favor, para la lluvia. Y dice que de cansancio se recostó. Y en el momento en que se recuesta, empieza a escuchar unas voces. Y resulta que por el río que se había formado, venían una gente nativa de la zona. Y resulta que ellos dicen, él le pregunta a ellos, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, mi avión se cayó. Y dice, el hombre le pregunta a los hombres, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? Y los hombres le dijeron, la única manera de haber llegado aquí fue por la lluvia. O sea que lo que el hombre estaba orando para que no le afectara a él, era la bendición que Dios estaba enviando para poderlo sacar del lugar donde estaba. Entonces, cuando entendemos esto, vamos, denle un fuerte aplauso. Porque muchas veces vemos cosas y decimos, ¿pero por qué a mí? No, ahora hay que preguntar, Señor, ¿qué vas a sacar de mí? Porque cuando estamos en la prensa, la aceituna lo que hacemos el olivo, lo que hace es que cuando se empieza a presionar, mientras más se presiona, más aceite da. Y eso es lo que el Señor está buscando en ti. Y estos procesos nos van a ayudar a nosotros a seguir avanzando. Entonces, Pablo, en el momento de que entendía que él no podía echar atrás, él decidió varias cosas. Número 1, permaneció firme. Animó a todos. ¿Y de dónde estoy hablando esto? Ahora vamos a entrar a lo que es la palabra. Quiero que me busquen Hechos, verso 14, versículo 14, capítulo 14, verso 19 y verso 22. Y quiero que lo leamos. Si me lo tienen. Dice, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y del Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire esto, iglesia. A Pablo, esto va a ir concatenando con lo que les estoy predicando. Pablo vive una situación. Todos nosotros en algún momento hemos estado en un lugar en que Dios ha usado aún al enemigo para sacarte del lugar. Pablo había predicado el evangelio, estaba siendo perseguido, fue capturado
este hombre, estando encarcelado, lo llevan a presentarse, y en el momento en que se presenta lo empiezan a apedrear para matarlo. Pero el oficial, que conocía a Pablo, dice: a este hombre tenemos que arrebatarlo. ¿Sabes cuál es la palabra original? La palabra original se llama harpazo. Y Pablo vivió varios harpazos en el proceso, pero con las tormentas que él tenía en su vida, él no decaía. Él sabía: a algún lugar Dios me está llevando. ¿Sabes que cuando Pablo fue llevado en esa ceguera, él entendió que él había muerto a lo anterior? Por eso es que ustedes escuchan la palabra declarada por Pablo diciendo: todo lo que tengo es por basura. Ahora, si en algo he de gloriarme, me voy a gloriar en la fe de Jesucristo, que es el único Señor y Redentor y Salvador que nos va a llevar a la victoria. Amén. Y Pablo sigue corriendo, y cuando este hombre es arrebatado de ese lugar, dice que lo llevaron de una manera que desapareció de ese lugar, lo libraron. Pero en el verso 22 hay algo clave. Mire que ya el hombre había vivido sus situaciones difíciles, pero esta es el ímpetu de alguien que entendió que Cristo lo salvó con un propósito. ¿Cuántos están aquí y creen que Cristo lo salvó con un propósito? ¿Cuántos creen que portan un propósito? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de nuestras, muchas, no está hablando de una tribulación, está hablando de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo voy a entrar en el reino de Dios si me están pintando que a la hora que yo tengo a Cristo, yo tengo una avenida expressway libre hasta llegar al Padre? Y ahí no hay piedra, ahí no hay espinos, ahí no hay nada. Ese es el concepto del que nos han vendido, y por eso muchos hijos de Dios claudican el proceso. Porque cuando se le ve una montañita dice: ah, no, yo por esa montaña no voy a pasar. Pero la palabra dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, yo le diría a esa montaña: muévete, muévete. Porque la fe es lo que Pablo nos está enseñando. Tú no puedes caminar en el Evangelio si no tienes fe. ¿Y fe en qué? Fe en la palabra. Pablo está entendiendo esto y hace una declaración que nunca jamás, o que pienso yo que él estaba entendiendo y empezando a entender, que lo que a él le correspondía eran muchas tribulaciones para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios siempre tiene el control. ¿Qué dice Proverbios 3, del 5 al 6? Confíen en el Señor con todo su corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. ¿Quién nos va a mostrar el camino? El Señor. ¿Cuántos creen que tienen un propósito? Ok. ¿Y cuántos están dispuestos a dejar todo por ese propósito? Los amenes bajan. La oferta como que se subió mucho y ahora los amenes bajan. Todos debemos entender. Miren, eso es para que veamos. Pregunto yo rápidamente: ¿quién se quiere morir? Nadie. ¿Por qué? Porque queremos pegarnos a esta tierra. Y eso lo puso el Señor, que se llama eternidad. ¿Qué se llama el Señor? ¿Quién nos puso el Señor? Gloria a Dios. Y ahora vayamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, del verso 13 en adelante, empezamos a ver varios acontecimientos allí en esa escena. Y vemos ciertas cosas en las que Pablo está viendo una situación muy difícil. Y lo voy a buscar aquí en mi Biblia, porque lo tengo rayado y me gusta verlo en mi Biblia. Pablo, en el verso 27-22, mire lo que dice: por ahora los exhorto a tener buen ánimo,
Y buen ánimo, ¿por qué? Mire lo que es esto. Pablo es presentado de nuevo ante los jueces, ante un jurado, y a él lo quieren matar. Pero el hombre entiende que él tiene derechos. ¿Cuántos saben que nosotros en el Señor tenemos derechos? Este hombre sabe que tiene un derecho. ¿Y sabe cuál era el derecho? Que él apela a una ciudadanía. Y él dice, yo soy también romano y ustedes están violando mis derechos. Usted en el lugar donde Dios lo ha puesto, tenemos derecho. Pero el derecho es el que el Señor nos provee. Amén. Entonces Pablo empieza a decir, necesito ir y presentarme en Italia. Y para eso empieza el proceso de Pablo, a entrar en este proceso de todo lo que usted va a escuchar ahora. Porque la tormenta que vive Pablo, por eso es que Pablo dice en una palabra, yo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y dice él, he sufrido tormentas, he sufrido tribulaciones, he sufrido aún la muerte. Pero él pudo tener algo que hasta ahora el hombre no ha experimentado, y son arpazos. Yo he experimentado esos arpazos, esos arrebatamientos en momentos difíciles, y he visto cómo Dios nos ha guardado de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, he visto gente, y yo personalmente lo he vivido, en la que han habido unas situaciones en que no hay opción, y ya estoy metido en el paquete. Y Dios viene y dice, aparece una persona y dice, yo voy a cubrir eso, yo voy a hacer esto por él. Esto no se preocupe, déjenlo ir. Porque Dios está controlando cada paso y cada proceso para que tú llegues al fin. ¿Cuál es el fin? El fin del propósito. Pero en ese proceso vamos a tener pérdidas, diga pérdidas. Entonces dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Pablo ya está montado en un barco, empiezan las tormentas, aparece un viento suave. Cuando aparece el viento suave, le dice a los hombres, no es bueno que zarpemos. Y este hombre le dice, el capitán le dice, no, claro que sí vamos a zarpar. Y Pablo le dice unas palabras, es muy peligroso que zarpemos ahora. Se lo estoy advirtiendo, pero ¿de dónde viene esto? Luego que Pablo había orado y ayunado. Luego que Pablo había tenido un momento de intimidad. Muchos de nosotros podemos decir, no, es que el viento que yo veo de trabajos aquí para ir a otro estado están suaves. Me voy a ir allá porque allá hay más trabajo. No, me voy allá porque voy a hacer más cosas allá. Pero ten cuidado porque esos vientos suaves que a lo mejor te están diciendo, vente que aquí hay más trabajo, pueden convertirse en una tormenta y lo pierdas todo. Porque muchas veces nos movemos sin la dirección de Dios. Y Pablo está diciendo, yo no me puedo mover en esa dirección. Y esto es lo que estamos viendo acá. Entonces dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué fue lo que no se perdió con los apóstoles y Jesús? Ni la nave. Pero ahora aquí dice, no se van a perder vidas, sino la nave. Y usted ve que aún ellos zarpan y agarran y salen de ese lugar y dice, porque esta noche estando conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Cuando un hombre de Dios se levanta y hay personas que van a estar a su alrededor, tienen que aprender a escuchar la voz del hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que escuchar la voz de un hombre de Dios. Pablo está en una situación, pero les está diciendo a 270 hombres, cálmense, que no se van a perder la vida, es muy posible que se pierda el barco. Y resulta que ellos siguen en el camino, dice el verso 25, por tanto varones tened buen ánimo, porque yo confío en que Dios será así como me ha dicho, y con todo es necesario que nos quedemos en una isla. Mas sin embargo, eso no fue lo que hicieron. En el verso 31, quiero que usted escuche esto. Pero Pablo dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
¿Cuál era el plan? La nave, diga la nave. Pero pastor, ya dijeron que la nave se va a destruir. Escuchen esto, porque es que va a llegar un momento en que tú vas a tener algo, una nave en la que te sientes seguro. Pero cuando Dios ve que tú estás adorando la nave, Dios dice, esa nave se va a ir, esa nave se va a destruir, esa nave se va a acabar, para que tú empieces a mirarme a mí, dice el Señor. Entonces, en este proceso, Pablo está guiando a un grupo de hombres que no creen, pero que empiezan a creer cuando ven la manifestación de lo que él está diciendo está aconteciendo. Porque a muchos de nosotros, hasta que no vemos, no creemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos están diciendo, no vayas allá. Y ahí vamos como el elefante. Allá me meto. ¿Ah? Y nos llevamos el golpe. Entonces, Pablo sigue diciendo, y mire lo que dice el verso 31. Pablo dijo al centurión y soldado, si esto no permanece en la nave, vosotros podéis salvaros. No podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del enfique y lo dejaron perderse. ¿Qué es el enfique? Era una nave pequeña porque había un grupo amotinado. O sea, Dios está diciendo, permanezcan juntos. Dios le está diciendo a la iglesia, permanezcan juntos. Si alguno quiere huir y va a querer agarrar el bote pequeño, el Señor está diciendo, ese bote es el primero que se va. Corten las amarras y déjenlo. Resulta que este barco sigue adelante y encalla. Luego que encalla, miren lo que sigue diciendo en el 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun el cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Estamos hablando que si hayan en una tormenta, tienen días de no ver el sol, tienen días de no ver las estrellas ni la luna, tienen días en un proceso difícil, y Pablo lo que les dice es, tomemos la cena del Señor. ¿Cuántos en vez de tomar la cena del Señor nos pegamos una buena cena de puerco con chicharrón y yuca? ¿Ah? Pero estos venían de ayunar en un proceso, porque en los procesos usted tiene que estar liviano, diga liviano. Vuélvalo a decir, diga liviano. Hay tormentas en que usted va a tener que empezar a decidir que tengo que votar para no hundirme. Pero hay veces decimos, no, es que esto me lo regaló la abuelita, esto me lo regaló mi papá, esto me lo dio mi mamá, esto me lo dio mi mujer, y empezamos a agarrar y agarrar y agarrar, y eso nos va a hundir. Pablo está diciendo, y sigue hablando, y seguimos leyendo, porque esto me apasiona lo que estamos viendo acá. Dice en el 34, por tanto, os ruego que comáis, porque ningún pelo de la cabeza se perderá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Y ya satisfechos, decidieron aligerar la nave. ¿Y qué hicieron? Botaron el pan que quedaba. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Qué nombre le podemos poner al pan? ¿Cuenta de banco? ¿Qué nombre le podemos poner al pan? ¿Trabajo? ¿Qué nombre le podemos poner a ese pan? Mire lo que le estoy diciendo. A un servicio. Y ojo, porque el que no sirve, no sirve en el ministerio. Pero aún hay gente que quiere servir más y no buscar presencia de Dios. Mire esto, le estoy diciendo algo que se está convirtiendo en algo que decimos, no, es que yo estoy comiendo de eso, y a veces estamos sirviendo y decimos, no, el Señor me va a bendecir por lo que estoy. Sí, el Señor nos va a pagar, pero Él quiere la presencia en tu vida. Él quiere la dependencia en Él. Él no quiere canjeos. Él quiere primero relación y después vienen las añadiduras. Pablo entendía esto y está llevando a un grupo de hombres a que lo pudieran entender. Y dice, entonces los soldados acordaron en el verso 42,
Luego ellos cortaron las anclas, midieron la profundidad. Entonces en el 42 dice, entonces los soldados acortaron matar a los presos. Miren al nivel que se llegó. En el 41 dice, pues dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hinchada quedó inmóvil y la proa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Mire esto. Hay gente que cuando te ve que tienes propósito, escuche esto, y te ven ahogándote o te ven en una tribulación, ellos prefieren salvarse ellos que tú. Y mire lo que le voy a decir. A muchos le dicen esto, mire cómo los matan. ¿Y tú vas a la iglesia? ¿Y tú le sirves al Señor y estás pasando por tremenda prueba? ¿Y Dios está contigo? ¿De verdad? No, hombre, yo que tú me amarro una soga al cuello y me tiro al fondo del mar mejor y me muero. Esas son las expresiones que nos dicen la gente que no entiende cuando tú y yo tenemos propósito. Diga propósito. Pablo declaró una palabra: tengo que estar delante del juez. ¿Y sabes por qué tenía que estar ahí? Porque él iba a soltar una palabra delante del juez del poder de Jesucristo. Por eso digo, ¿cuántos tienen propósito aquí? Diga, entonces no me voy a morir. Vamos, levante con fe y diga, no me voy a morir hasta que no haga el propósito. Porque para eso estamos en este lugar. Quiero que usted salga convencido de esto. Y en el verso 43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó a que que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás partes en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. ¿Quién le dijo a Pablo que se iban a salvar? Dios. ¿Y cómo Pablo escuchó a Dios? En ayuno y oración, en medio de una tormenta, se dedicó a buscar a Dios. Y no solamente eso, sino que dice, pues yo estoy confiado, yo voy a tomar la cena del Señor. Y hace una ceremonia. Porque todo hijo de Dios con propósito tiene que hacer en la voluntad de Dios y dejar en el camino todo lo que no sirve y pesa. Mire lo que dice en el verso 28:1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esta palabra Malta quiere decir lugar de refugio. Dios siempre nos va a tener en un lugar de, vuélvalo a decir, en un lugar de, Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle en esta tarde? Simple y sencillo, una explicación en la que yo quiero que tú entiendas algo. Un viento suave puede ocultar la tormenta fuerte. Usted puede decir, esto está suave, pero en algún momento se le va a poner más difícil. ¿Y sabe cuando usted se le va a poner la tormenta más difícil? Cuando usted no oiga la voz de Dios y usted vaya en dirección contraria. Hay gente que está diciendo, Dios me dijo vaya a este lugar. Está bien. Now, tomorrow o later. ¿Cuándo te dijo que te fueras? Porque tú tienes que preguntar a Dios y esperar a Dios en el tiempo de Dios. Yo no puedo decir, Dios me está diciendo, a mí en el caso mío me dijo, usted es pastor. ¿Y cuánto tiempo me llevó a mí? 14 años para entenderlo y para poderme establecer. 14 años, que luego coincide con el tiempo de Pablo. Cuando Pablo es convertido al Señor, viene y dura 14 años. Y cuando llega, todavía los apóstoles le ven cara de matón. Y le dicen, no, manden a Pablo todavía por ahí 3 años más por si acaso. A ver si de verdad da testimonio. Dios llama, Dios habla y Dios pone tiempos. Y los tiempos los tengo que buscar yo. ¿Quién tiene que buscar los tiempos? ¿Quién lo tiene que buscar? No todo lo que parece favorable proviene de Dios. Todo viento aparece de repente.
Y en esto es lo que yo quiero que usted asuma, que un viento puede ser una enfermedad, una crisis económica, un conflicto familiar, una traición. ¿A cuántos les duele la traición? Sean sinceros, levanten su mano. Gloria a Dios lo que no le duele, porque entonces veo que están muy llenos del Espíritu. Pero a todos nos da dolor la traición. A todos, sin excepción. Luchamos porque siempre confiamos. ¿Y por qué la traición es tan dura? Porque viene del que más te conoce. Es del que está más cerca de ti. Por eso duele. Por eso es una de las razones que las tormentas y los propósitos de Dios, Dios dice, esta persona no te conviene, yo tengo que quitarla. ¿Me estoy dando a entender? Hemos decidido caminar por un lugar, estamos con gente. Ustedes vieron en las Escrituras, el mismo Pablo está diciendo, el que se monte en esa barca, déjenlo ir, se van a ir. Hay gente que se va a bajar en las barcas pequeñas, pero tú tienes que esperar en la barca grande. ¿Que la barca grande va a ser destruida? Sí, pero el Señor me prometió que yo voy a llegar al lugar. Pablo nadando llegó al lugar. Pablo llegó a la isla de Malta con su esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, luego de haber oído una palabra clara. Entonces, yo no estoy jugando en el momento en que yo le digo al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo. Ninguno puede hacerlo, iglesia, porque entonces estamos yendo atrás. ¿Cuál puede ser esa tormenta? Puede ser una tentación y una pérdida inesperada. La crisis económica es la mayoría de veces se convierte en un obstáculo para nosotros avanzar en el reino, porque empezamos a poner el dinero y las riquezas primero que Dios. La palabra dice que ninguno de nosotros podemos servir a dos señores, ni al Señor Jesucristo, ni al Señor de las riquezas, porque eso es lo que el Señor habla. Dice Jesús, ya había advertido, en este mundo tendréis, ¿qué tendremos? Aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen que Cristo ya venció? Entonces denle un fuerte aplauso. ¿Qué nos reflejan estas tormentas? Mire lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿De qué tenemos que despojarnos? Muchos de nosotros tenemos que revisar la carga que tenemos. Y las cargas usted ya las escuchó. Muchas personas empiezan a decir, yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposa no viene, yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo no viene, yo no puedo ir a la iglesia porque mis hijos no quieren. Usted está en un riesgo, porque la salvación ciertamente es individual. Y dice la palabra que el que rechaza al Señor aquí en la tierra, Él lo rechazará en el cielo. Yo tengo que empezar a ver cuáles son las cargas que me están deteniendo. Pastor, ¿quiere decir que yo tengo que votar a mi esposa, a mis hijos? No, yo no estoy diciendo vótelo. Yo estoy diciendo venga, aliméntese, continúe en el propósito y contágielos a ellos. Persuádalos a ellos a que vengan a los pies del Señor. Recuerde que estamos en un discipulado de ganando almas. Y en el proceso vamos a tener que ganar primero nuestra casa. Pero aún en nuestra casa, para salvar nuestra familia, vamos a tener que perder muchas cosas. Noé perdió su hogar, construyó un bote llamado arca, y en esa arca vivió su familia por 40 días y 40 noches. Entonces hay gente que dice, no, es que yo no quiero. Mire, cuando yo vine de Venezuela, mi plan era hacer dinero. Dios también me tira al piso, me muestra otra cosa y empiezo el proceso. Vi momentos literales donde estaba en situaciones en que fui arpazo, removido. Estuve en un tiempo en una cita y estuve hasta detenido por la parte de inmigración, y allí apareció un hombre, un oficial, como le pasó a Pablo, y este oficial dijo, esta familia merecen que lo dejen ir, y no tuve que pagarle un centavo, salí sin fianza. Y hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno con nosotros, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué debo yo
¿A qué debo yo aferrarme? Primero, arrojar las cargas, arrojar los equipos, dejar de ver el sol, dejar de ver las estrellas. Eso va a producir tiempo de desorientación. Cuando las cosas están feas, por lo general nos desorientamos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Y por lo general blasfemamos. No, pastor, ¿cómo? Sí, blasfemamos. Porque lo primero que decimos es, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pones esta prueba a mí? La pregunta es, ¿la prueba que pasó el Señor es más difícil de la que estás pasando tú? ¿Estás teniendo que ser latigado 39 veces o 40 menos 1 y estás siendo llevado a un madero a ser crucificado? No se compara. Todas las cosas terrenales que estamos viviendo tú y yo no se comparan a lo que vivió Pablo, a lo que vivió el Señor y a lo que vivió la iglesia primitiva. Pero yo quiero es que hoy usted piense a entender que vendrán días difíciles, más difíciles de lo que podemos estar viendo, y no sabemos cuándo empieza la persecución. Ahora la pregunta es, ¿vas a claudicar? Mi pregunta es, ¿vas a claudicar en el momento de que venga la presión y te diga, denuncia del Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a botar las cargas terrenales y vas a decir, ya estoy listo? ¿O eres el que va a decir, apúrense, y mientras más rápido me maten, ya estoy de frente al Señor y es el que quiero ver? La cara tuya es bien fea, quiero ver la del Señor que es más linda. ¿Cuántos van a decir, uy no, pastor, tampoco así? Pero eso es convicción, eso es fe. Pablo lo entendía, por eso es que Pablo, mire, a Pablo lo apedrearon, Pablo vio, pero Pablo mira lo que dice. El primer arpazo sucede cuando lo van a matar. El segundo arpazo sucede cuando fue llevado al cielo. El tercer arpazo cuando lo llevaron a lugares donde él baja y dice, estuve y vi cosas inefables. Y todo eso es producto de un arpazo, de un movimiento. Ahora Jesús está hablando y dice que el enemigo va a venir a querernos arrebatar. Pero dice Jesús, ninguno de los que están en mis manos serán arrebatados, porque Él pelea por nosotros en justicia, en amor y en verdad. Y esa es la victoria que tú y yo tenemos. No podemos echarnos hacia atrás, porque todos en algún momento vamos a querer perder la esperanza. Pero cuando usted sabe dónde va, usted no pierde la esperanza. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma para hacer y conseguir la libertad. Escuche esto, porque en medio de todo ese proceso, luego Pablo cuando llega a Malta, en Malta lo establecen en un lugar y el hombre empieza a predicarle a los grandes hombres de la ciudad. Y le dan libertad, que saliera, predicara y regresara, y lo cuidaron hasta su vejez. Hasta que llegó el momento en que no pudieron contener. Pero ¿por qué no pudieron contener la muerte de Pablo? Diga, porque había culminado su propósito. Vamos, dígalo. Había culminado su propósito. ¿Cuántos saben aquí cuál es su propósito? ¿Cuántos tienen propósito? Me asustan cuando hago esta pregunta, porque el verdadero líder como Pablo no fue el que retrocedió, fue el que se afirmó y dijo, yo tengo que permanecer. Y no solamente dijo, tengo que permanecer, dijo, yo tengo que animar a otros. Sígame. Y Pablo hace una declaración maravillosa donde dice, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. ¿Cuántos que están aquí pueden decir, sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo? Si usted está pensando y dice rápidamente, no, pastor, yo todavía no estoy haciendo grandes cosas, pero le está siguiendo. ¿Cuántos lo están siguiendo? Con todos sus defectos, con todas sus batallas, con todas las tormentas, con todas las cosas que has tenido que dejar y que vas a tener que dejar y que vas a tener que perder por causa de amor al Señor. Pero esto no es el tiempo final. El tiempo final es cuando usted culmina su llamado y su propósito. Mientras tanto, no te llores, no te quejes, sino avanza. Porque Pablo lo que hizo es que entendió que él era un líder, que tenía que permanecer firme, que tenía que animar a la gente, que declaraba la palabra de Dios, que daba gracias a Dios en todo, y principalmente por comer. Yo digo esto, cuando estamos viendo ahora esta tragedia en Venezuela, es difícil poder decir
en las redes sociales llegar y decir, Señor, gracias por ese terremoto. Si yo lo digo, me acribillan. ¿Por qué me van a acribillar? Porque no entienden. O sea, yo no puedo explicar un lenguaje que ellos no pueden entender. Si usted dice, gloria a Dios porque perdió la pierna, algún propósito Dios tiene. Dios se va a glorificar en nosotros, mire, sin ojos, sin piernas, sin brazos, sin lo que sea. Pero el propósito se va a cumplir. Pablo fue apedreado. Y dicen que aún apedreado lo vieron como muerto y lo dejaron. Y dicen que él vuelve y se levanta. Y en lo que se levanta entra a la ciudad y vuelve y predica. Porque él sabía y entendía que pasara lo que pasara, el evangelio de Jesucristo tenía que rodar como agua y cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Hay que dejar entonces de soltar para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que debemos soltar? Todo aquello que nos asedia. ¿Qué es lo que nos asedia? Mire los grandes pesos que tenemos: orgullo, autosuficiencia, comodidad, confianza en las riquezas y planes personales. Estas son las cosas que más de uno en el propósito aborta. Dice la Escritura que el Señor hace una fiesta e invita a muchos invitados. Y en esos invitados fueron y no llegaron. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No importa? Ahora búsqueme a todos aquellos que cojos, tuertos, ciegos, andrajosos, todo, y tráigalo. Y no solamente dijo tráigalo, dijo oblíguenlos a entrar, porque el Señor viene es por los tuertos, por los heridos, por los desconfiados, y ese trabajo lo vamos a hacer en la iglesia juntos. ¿A quiénes vamos a buscar? Diga, a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos. El barco puede romperse, pero la promesa de Dios en tu vida no se va a romper. Usted puede ver que usted está quedando en la calle. Usted puede ser que usted está perdiendo casa, carro, esposa, hijos, todo. Pero Dios algo va a sacar de ahí. Algo Dios va a sacar de ahí. Estoy diciendo, algo Dios va a sacar de ahí. No, pastor, pero es que no, ¿cómo se le ocurre? No sabemos, iglesia. Mire, si hay algo difícil de entender, el único que nos puede llenar a través de su Santo Espíritu es el Señor. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos y le vamos a preguntar a Dios por qué. Pero ahora lo que tenemos que decir es, unos ya terminaron. Ahora nosotros seguimos en esta tierra y tenemos que continuar la carrera. El barco, aunque se destruye, pero todos llegamos vivos a tierra. Lo que Dios prometió se cumplió exactamente. No llegó la embarcación, pero llegó el propósito. ¿Qué llegó? El propósito. Podemos estar sufriendo con muchas cosas, iglesia, porque si nos ponemos a contar aquí, todos estamos pasando algo. Todos. Hay gente que dice, es que este es insensible, es que este no le pasa nada. No, es que yo entendí que el gozo del Señor es mi fortaleza. Que yo con llorar no hago nada, pero con buscar al Señor y clamarle a Él. Y si tengo preguntas, sí las tengo. Con todo lo que está pasando, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y no quiero juzgar, y vuelvo a lo que es mi nación. Los estados donde ocurrió esta tragedia grave estaban celebrando un día, un santo, que se ha celebrado por 27 años de una manera exagerada. Y creer que Dios no tuvo misericordia. Pastor, pero hubo otra gente que es cristiana, que cree en ti, que... Ahí donde yo no entiendo tampoco. Si usted me dice, explíquemelo, yo no se lo puedo explicar. Lo único que sé es que los que estaban con el Señor ahora mismo están con Él. Esa es la promesa. Esa es la paz que debemos tener. Que debemos orar para que todos los que no lo tienen sigan a los pies del Señor. Por eso estoy levantando Pablos que digan,
algo como no voy a retroceder. Usted está viendo una tormenta, espere. No se desespere como este hombre. Este hombre aún vio, hoy es cristiano ese piloto. Hoy predica en las iglesias con su testimonio. Pero lo impresionante es orarle a Dios para que quite algo cuando resulta que esa es la bendición. Mire, David no le dijo al Señor: Señor, envía un ángel para que mate a este gigante. David sabía que ese gigante era fuerte. David tenía miedo, sí tenía miedo. Pero ¿sabe qué fue lo más hermoso? Que David estaba ligero. Sus ropas eran ligeras, pero lo que sí tenía era el poder de Dios en su mano. Y con el poder de Dios en su mano hizo maravillas. Lo que creyó que lo iba a destruir fue lo que lo catapultó al estrellato. Amén. En el tiempo de Noé podríamos decir el agua fue mala para unos, pero para otros fue una bendición. Y eso es lo que debemos entender. De todo saquemos cuál fue el plan de Dios, el propósito de Dios, y seguir glorificándolo a Él, no importando lo que hayamos perdido, porque hay cosas que vamos a perder y duelen, pero que nuestro corazón nunca se hiera contra Dios, sino que esperemos diciéndole a papá: papá, queremos caminar contigo y no queremos fallar. Yo quiero que usted se ponga de pie. Las cosas que no podemos entender, dejémoslas pasar. Pongámosela al Señor en su mano. Así como Pablo fue arrebatado, primera de Tesalonicenses 5:17, dice que la iglesia será arpazo, será arrebatada con violencia. Y esto es lo que nos debe a nosotros mantener en la tormenta. Si estoy en la tormenta, iglesia, mire, se lo voy a decir de una manera que usted lo pueda ver de manera diferente. El águila tiene doble visión. ¿Cuántos sabían que eso? Él tiene sus ojos naturales y lo abre. Pero dice que cuando viene una tormenta, él cierra uno, como si fuera una telita. Y eso lo cubre de que el agua no le dañe los ojos. En un sentido, yo diría que el águila se rinde a ser llevado por el Señor. ¿Cuántos quieren rendirse a ser llevados por el Señor? Si se está diciendo, estoy pasando algo feo, yo siempre digo lo siguiente: sentémonos y hablemos. Tú me cuentas, yo lloro, yo te cuento, tú lloras. Porque todos tenemos situaciones. Nadie puede decir que está en esta tierra y no tiene aflicciones. En este proceso, yo quiero que tú digas al Señor con un corazón humilde: gracias, Señor, por lo que he vivido hasta ahora, por las tormentas, por las tribulaciones. Hoy entendí que Pablo dice muchas tribulaciones. ¿Cuántas? Muchas. No van a parar. El que decide detenerse es usted y yo. Pero hoy yo te digo, no te detengas. Y hoy me atrevo a decir, así como yo sigo al Señor, sígame. Escuchemos la voz de Dios. Y cada palabra que venga de la boca de Dios, se las compartiré. Se las diré para que ustedes alcancen llegar a la meta. Porque Dios ha sido bueno. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias. Porque eres tú el Padre que conoce todas nuestras necesidades. Hoy estamos viviendo en un mundo de mucha turbulencia, de mucha tribulación, de muchas cosas que aún no entendemos, Señor. Hay veces decimos, Señor, ni aquí ni allá. Hay veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? Hay veces nos preguntamos, Señor,
no estamos seguros si tendremos la fuerza para llegar a la meta. Pero hoy te digo, Señor, en medio de cada tormenta, aunque se pierda todo, sabemos que en tus manos no nos vamos a perder. Que en los procesos, Señor, tú estarás con nosotros. Que vientos que vengan, Eurocleidón, cualquier viento, cualquier tormenta, aunque se destruyan las barcas, aunque se destruya todo, no moriré porque tengo un propósito en ti. Me es necesario comparecer ante el juez justo en aquel día. Por eso, Señor, danos la fuerza, danos la fortaleza, danos, Señor, la sabiduría, la paciencia. Espíritu Santo, enséñanos que en medio de la tormenta podamos mirar hacia arriba. Enséñanos en medio de la tormenta a poder concurrir, Señor, aún a tomar la cena del Señor. Porque todo esto, Señor, son los elementos que nos ayudarán a tener fuerzas, a tener fortaleza, a no claudicar y a seguir avanzando. Señor, perdónanos si hemos abierto nuestra boca para blasfemar. Hemos entendido, Señor, que las cargas que debo dejar es el orgullo, la altivez, la arrogancia, las quejas, aún mis planes, Señor, mis planes personales que no tienen nada que ver con tus planes. Que mi agenda, Señor, tú no estás incluido hoy, Señor. Te decimos que la botamos.